Los venezolanos llevan años reclamando una conducción política seria que los ayude a salir de la crisis. Y cada vez que se avecina un periodo electoral, pues surgen movimientos, coaliciones en busca de un bien común. Ese es el caso de Pongámonos de Acuerdo por Venezuela, una agrupación conformada por dirigentes tanto de la oposición como del chavismo, pero disidentes. Y para hablar de ese tema traemos como invitado el día de hoy a Rafael Simón Jiménez, miembro de esta coalición. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela, nuestro programa Cara a Cara. ¿Cómo está? Mucho gusto y muchas gracias y un saludo grande a tu audiencia. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. En la introducción que tú has hecho, has diagnosticado la motivación fundamental que nos llevó a nosotros a constituirnos en una plataforma de opinión, pero de acción. En Venezuela hay una contradicción muy grande. Hay un país angustiado, hay un país que ha padecido mucho, hay un país que sufre, hay un país que está inmerso en una tragedia social. Es el país que quiere cambio. Por cierto, no es un país que esté dividido en compartimientos. Yo creo que las barreras tradicionales entre oposición y chavismo se han desdibujado precisamente como consecuencia de la profundización de la crisis social. Y hoy en día los chavistas están clamando también por una mejoría. A nadie le puede gustar vivir en un país como el que estamos viviendo ahora en Venezuela, con un deterioro y con una situación económica dramática. Trágica, dramática. Entonces, hay una contradicción entre ese país que quiere cambio, que clama por una nueva situación, y una dirigencia política que se ha colocado de espaldas a ese clamor. Por cierto, una dirigencia opositora y también una dirigencia gubernamental, porque el gobierno que dice representar a los más pobres es el que más castiga a los más pobres. En estos días hubo una frase que yo creo que lo ejemplifica todo, y no de un opositor, sino nada más y nada menos que de un dirigente histórico del chavismo, Freddy Bernal, cuando denunció que habían dirigentes del gobierno que se ponían zapatos de $1.500 mientras la gente estaba muriendo de hambre. Eso no es una sorpresa para nadie. No es una sorpresa para nadie, pero eso es una bofetada al pueblo chavista, que es el que más sufre y el que más padece. En la oposición es una situación similar. Hay una dirigencia que se ha... Parece que los venezolanos están decepcionados. Pero por supuesto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pongámonos de Acuerdo? Buscar que en esa Venezuela inconforme, que en esa Venezuela descontenta, que en esa Venezuela incluso que comienza el año movilizándose en las calles por el salario, por las reivindicaciones sociales de los trabajadores, surja una unidad que se imponga incluso por encima de los partidos y por encima de la dirigencia. Vaya palabra, del dicho al hecho hay mucho trecho y me disculpa porque se habla de unidad desde hace 23 años y no... Y nosotros tampoco sobrevaloramos el efecto que nosotros podamos tener, pero o lo hacemos o el país se nos termina de ir al desastre. ¿Cómo lo van a hacer? Me disculpa. Mira, lo primero es crear un estado de opinión. Y yo le he pedido a la gente que haga un ejercicio de meditación por un segundo y se imagine lo que sería Venezuela, 6 años más manejado por quienes han llevado a este país a esta tragedia. Que cada uno de nosotros proyecte su vida, la vida deteriorada de todos los venezolanos, por los servicios públicos, por la diáspora, por la descomposición familiar, por la tragedia social que estamos viviendo, lo proyecte a 6 años más, porque ese es el verdadero aldabonazo que hay que dar en las conciencias. Entonces, eso debe motivarnos por encima de banderías, por encima de aspiraciones, por encima de visiones parciales, a hacer un esfuerzo por Venezuela y a buscar... ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo cómo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso precisamente es crear o tratar de crear ese estado de conciencia y buscar, porque hay una oposición que está fraccionada, dividida, pero esa oposición cada vez representa menos. Y yo no lo digo con desdén, yo he sido militante político desde niño, ojalá que nos diéramos partidos serios, partidos responsables, partidos que entendieran su función. ¿Usted viene del movimiento del socialismo? Sí, yo fui fundador del MAGIS, siempre he estado, digamos, muy activo en la política desde niño prácticamente. Ahora, hay un país inmenso que va mucho más allá de los partidos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, el candidato presidencial, nosotros hemos dicho, las elecciones primarias colocadas en esta última vergonzosa confrontación que tiene el G4 y la Plataforma Democrática acusándose de todo lo habido y por haber, bueno, unas elecciones primarias en ese contexto servirían no para unir, sino para profundizar ese... ¿Por qué las primarias no son viables? Bueno, y porque sí el consenso no estaría lleno de vicios, porque los consensos finalmente se pueden malinterpretar para pensar de que un cogollo está decidiendo quién va a ser el candidato y no la gente en la calle. Estamos tratando de encontrar una palabra que ejemplifique, que simbolice mejor lo que nosotros estamos planteando, porque nosotros no estamos planteando un consenso en los términos
que tradicionalmente la gente entiende la palabra. Nosotros no estamos planteando un consenso en cúpulas, en conciliábulos, en grupos, en círculos cerrados. Nosotros estamos planteando un consenso de cara al país. Que el candidato presidencial que represente la opción de transición y de cambio en el 2024 sea aquel que tenga mayor apoyo en las bases ciudadanas, mayor apoyo en el pueblo, mayor apoyo en la ciudadanía y no apoyo reducido. Tú haces hoy en día las elecciones primarias en el marco de la plataforma democrática, ¿cuánto puede sumar eso? Puede sumar el 3%, el 4% de la población. En todo caso, salga bien o salga mal, va a representar muy poco en relación con ese inmenso país. Entonces nosotros estamos diciendo, de la Venezuela que ha tomado las calles y de la Venezuela que este año le va a dar duro, porque yo estoy absolutamente seguro, porque la crisis social es muy profunda y el gobierno ha desatendido totalmente. Fíjate tú que con toda la conflictividad, el gobierno no ha sido capaz de aportar una sola solución en lo que va del tiempo. Pero la oposición tampoco. Bueno, pero todo el mundo, por ejemplo, tenía cifradas las esperanzas de que en el mensaje presidencial que dio el primer... Se iba a aumentar el salario, claro. Aumentar el salario, salió una respuesta social. No hubo un solo señalamiento en relación con eso. Entonces, en las calles se está parqueando un nuevo movimiento, se está construyendo un nuevo movimiento alternativo, una unidad que a mi juicio le va a pasar por encima a los partidos. Y la idea es que de ese movimiento de calle, de ese contacto ciudadano, pueda surgir un candidato que le obvie a la oposición cualquier conflicto político en la escuela. Estaríamos hablando de una tercera vía entonces. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. No sé si, creo que es pertinente, porque cuando uno plantea estas cosas la gente dice, bueno, ¿y dónde está ese candidato? ¿De dónde va a salir? Aquí en algún momento se habló de la candidatura del señor Mendoza, el dueño de la Polar. Y cuando de eso se habló hace unos años, el señor Mendoza aparecía en las encuestas con 60%, 70% de favoritismo. El fenómeno hoy en día común, incluso en América Latina, es la insurgencia de estos fenómenos, porque frente a la descomposición del sistema de partidos, que es casi común a toda América Latina, entonces la gente comienza a buscar liderazgos distintos, liderazgos ciudadanos, liderazgos que surjan precisamente del conflicto social, que surjan de la agrupación, que surjan de la gente. ¿Ustedes apoyarían la coexistencia? O sea, coexistencia entre todos los factores, tanto los que gobiernan actualmente como los señalados de la oposición, etcétera. Porque fíjese algo, los venezolanos están cansados de siempre lo mismo, de siempre decir, bueno, vamos a apostar, vamos a la unidad, vamos a esto. Pero el resultado sigue siendo ¿cuál? El chavismo sigue gobernando. Bueno, pero ¿por qué ¿Qué le garantiza al ciudadano ¿por qué gobierna el chavismo? Esa es la pregunta. Porque la oposición... Con un mínimo apoyo popular del 20%. Ahora, ¿de cuáles son las armas del chavismo para ganar? Las que utilizó en las elecciones regionales del 2021. La división y la atomización de la propia oposición. Y la logrado. Nosotros le regalamos más de 13 gobernaciones al gobierno por ir dividido y por... ¿Y cómo pretenden darle el giro a eso en este momento si siempre hacen lo mismo? Creando un estado de conciencia y que sea el pueblo el que le cobre a la dirigencia si son capaces nuevamente de incurrir en ese tipo de errores, porque te repito, mira, no es cualquier cosa. Lo que nos estamos jugando en el 2024 es el destino de este país. Es que este país se termine de ir, perdona la expresión, por un albañal, que vivamos peor. Yo creo que mucha gente piensa que peor de como estamos viviendo ahora no se puede vivir, pero se puede vivir peor todavía. Se puede pasar más hambre, se puede tener más necesidad. ¿Cuándo comienza este movimiento a ejecutar acciones? Ya estamos ejecutando acciones. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, mira, es una plataforma muy amplia, plural, no es un partido político, no es un movimiento con aspiraciones políticas, es un conjunto de venezolanos que provienen de distintos sectores, no solamente políticos, sociales, lo que llaman ahora influencers, generadores de opinión, que hemos coincidido en este propósito. Y vamos a activarnos a fondo, porque además, la sola colocación de nuestro mensaje la semana pasada ha dado lugar, mira, a múltiples, porque la gente está ávida de cambio en Venezuela, la gente le está reclamando ¿Ustedes van a revolucionar las calles este año para que la gente
No nosotros, lo está revolucionando la gente, es que no somos nosotros. Incluso una de las cosas que nosotros decimos frente a todas estas extraordinarias movilizaciones que han hecho educadores, jubilados y pensionados. La gente también tiene años saliendo a la calle a reclamar sus derechos y nadie les hace caso. La calle se secó porque los dirigentes que llamaron en el pasado a la gente a la calle la frustraron, la engañaron, le crearon falsas expectativas. Ese movimiento que está ahora en las calles tiene que preservar su carácter reivindicativo, su carácter pacífico, porque el gobierno lo está provocando. Porque este gobierno, el único apoyo real que le queda es el apoyo de la violencia, de la fuerza, como digo yo, de la fuerza regular, a través de lo que llaman el monopolio legítimo de la violencia, y la fuerza irregular a través de los colectivos y a través de todos estos grupos armados. ¿Qué hay oscuro dentro de la oposición? Porque usted viene de allí, de conocer ese monstruo por dentro, del chavismo también, porque se sienta a hablar con disidentes que conocen ese monstruo por dentro de ambos sectores. ¿Qué en este momento hay de oscuro allí entre negociaciones que sí, que van, que no vienen? ¿Qué hay de oscuro en todo eso? ¿Cómo lo que uno le reclama, sobre todo a los voceros de la oposición convencional del G4, es la falta de transparencia. Siempre. Nosotros estamos reclamando precisamente que la conducta democrática tiene que ser conversar, dialogar, entenderse. Eso no es ningún pecado, siempre y cuando tú lo hagas a la luz del día. Lo que no puede ser es que esa oposición, cuando alguien se sienta con el gobierno, lo acuse de alacrán y lo acuse de vendido, y cuando se sientan ellos, entonces está santificado y bendecido por Dios esa reunión. Mira, en Venezuela hay una ruta de 3 puntos. Uno, la ruta electoral inalterable. Con ese mismo Consejo Nacional Electoral. Afortunadamente, nosotros siempre hemos estado casados con la salida electoral. Mira, el tema de las condiciones electorales es un tema que no es que no sea importante, pero es secundario. Nosotros perdimos 13 gobernaciones no porque el CNE nos hizo trampa, porque nosotros no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, pongámonos de acuerdo, como es el nombre de nuestro movimiento, porque yo estoy seguro de que aquí, si hay una unidad real de toda la fuerza que en este país quieren un cambio, aquí no hay CNE, ni hay trampa, ni hay nada que valga. Frente a un pueblo movilizado, frente a un pueblo activado, frente a un pueblo decidido a cambiar, mira, no hay fuerza humana que se le oponga, solamente Dios, que es todopoderoso. Bueno, esperemos a ver si de verdad en esta oportunidad se logra algo entre la misma oposición y estos sectores que llevan 23 años en guerra. Tú sabes que yo siempre hago un colorario, te lo digo finalmente. Cito una frase que voceaban el sector izquierdista del peronismo en la Argentina, lo llamaban montoneros. Ellos decían, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, así va a ser en Venezuela, así está haciendo. 2024 es ya y es decisivo. Sí, claro, pero o el liderazgo político adquiere un estado de conciencia de su responsabilidad con el país, o la gente tiene que pasarle por encima. Bueno, esperemos qué resultado nos traen los próximos meses de este 2023 preelectoral de discusiones, debates, diálogos, que todo está como muy turbio, no hay ningún panorama claro, pero se irán aclarando las aguas. Lo más importante es que mi país, Venezuela, mis hermanos venezolanos, pues vayan escuchando y viendo cómo se desarrolla este movimiento político en todas sus áreas, por supuesto, abogando siempre por una unidad de todos los sectores, porque al final los que estamos los que estamos más afectados somos los venezolanos de a pie, y eso es un hecho. Abogamos siempre porque nuestro país salga adelante, gobierne quien gobierne. Muchísimas gracias. Conversábamos con Rafael Simón Jiménez, un dirigente político de dilatada trayectoria y también un historiador venezolano valioso. Gracias por compartir a través de la pantalla de Impacto Venezuela pues este aporte del nuevo movimiento. A mi audiencia, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo por aquí, por su canal Sin Censura. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.